Quería empezar como dándoles algunos datos o cifras para tener más claro el escenario en el que nos vamos a mover en esta charla con nuestros invitados, que los voy a presentar en un momento. Algunos datos importantes, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial dijo que el 2023 fue el año más caliente que se vivió en el planeta, ¿no? Generado por la crisis climática, pero también intensificado por el fenómeno del Niño. ¿Eso qué significó para Latinoamérica? ¿Qué significó para Perú? Lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, incendios. De pronto algunos de ustedes recuerdan el año pasado el ciclón Yaku, ¿no es cierto?, que dejó muchísimos damnificados en todo el país. La sequía en la Amazonía, que de pronto no muchos se enteraron, pero que fue crítica. Los niveles de los ríos bajaron, fueron los más bajos en los últimos 120 años, lo cual fue significativo porque implica en la Amazonía que los barcos no pueden transportarse, que hay problemas de seguridad alimentaria, los alimentos no pueden llegar, etcétera, ¿no? Por otro lado, yéndonos hacia los océanos, el calentamiento de los océanos es crítico, ¿no? Cada vez que se calienta el planeta, los océanos se calientan, eso implica que el agua se expande, a eso se suma el agua de los glaciares y tenemos un montón de comunidades costeras que terminan siendo afectadas por el aumento del nivel del mar. De hecho, hace un mes, una primera comunidad completa grande en Panamá, que son los primeros, digamos, migrantes climáticos que han sido desplazados a otra zona, se registró un caso de estos en Panamá, ¿no? Y hay casos parecidos en Colombia, en Brasil, Ecuador, etcétera, ¿no? Y por otro lado, en este momento en Perú, por ejemplo, tenemos más de 1.800 alertas de incendios. Dos de las regiones más afectadas son Ancash y Cajamarca. Y nuevamente tenemos este problema de las sequías que están empezando a presentarse en algunos problemas puntuales en la región de Loreto, ¿no? Ahora pensemos en todos estos, ¿no?, impactos que les estoy describiendo. Hagamos un zoom y vayamos a los espacios más apartados, donde están las comunidades más vulnerables, donde están las comunidades indígenas, abandonadas por el Estado en gran parte, y que están, perdón, la interrupción, y que están tratando de resistir a los impactos del cambio climático, ¿no? Ahora pensemos en los bosques, ¿no? Somos un país amazónico, las comunidades indígenas dependen absolutamente de los bosques, y sin embargo, el año pasado perdimos 150.000 hectáreas de bosques primarios, que son los bosques vírgenes, los bosques intactos, que son claves en la lucha contra el cambio climático. Además son claves para la supervivencia de las comunidades, de ellas depende su alimentación, de los bosques depende su alimentación, también el evitar las inundaciones, porque los bosques son como una gran barrera para evitar esos problemas, ¿no? Y por otro lado, si vamos más allá, ¿cómo se pierden los bosques, no? Sí, la principal razón de la pérdida de bosques es la agricultura migratoria, pero hay otros problemas que son más críticos porque están asociados a la violencia. Y tenemos a las bandas de crimen organizado detrás de la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, que son responsables de al menos, porque hay un subregistro seguramente importante, pero el asesinato de 24 defensores ambientales y líderes indígenas desde el 2020, ¿no? Y es una situación que se sigue incrementando, ¿no? Todos los años estamos perdiendo estos líderes indígenas. Entonces, quería darles este contexto, como dicen ahora en redes sociales, contexto primero, quería darles este contexto para que entendamos un poco este cruce entre el cambio climático, la crisis climática y los derechos humanos. Y entonces, para abordar esos temas tenemos a dos excelentes invitados. Voy a leer sus reseñas rápidamente. Está con nosotros Alicia Banto, máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue primera adjunta de la Defensoría del Pueblo y adjunta para el Medio Ambiente, de Pueblos Indígenas y los Servicios Públicos. Fue jefa del programa de Pueblos Indígenas en la misma entidad. Ha realizado estudios en España, Alemania, USA y Perú en materias vinculadas a gestión ambiental y conflictos sociales y cuenta con amplia experiencia como docente universitaria. De hecho, Alicia, dentro de la cobertura ambiental que hacemos, yo trabajo en Mongabay Latam, es una fuente constante con la que hemos consultado en los últimos años, ¿no? Y por otro lado está Ramiro Escobar. Ramiro es periodista profesional y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Fundación Academia Diplomática. Diplomado en Comunicación y Medio Ambiente por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y magíster en Estudios Culturales por la PUC.
Está especializado en temas ambientales y de política internacional, escribe para el diario El País, el portal Mongabel Latam y el diario La República. Ya ha hecho coberturas periodísticas en Argentina, España, Ecuador, Chile, en todo el mundo. No voy a seguir, pues no termino. Entonces, quería empezar con algunas preguntas y quería empezar contigo, Alicia, puntualmente. Y dos de los puntos que me parecen muy centrales e importantes cuando hablamos de vulnerabilidad a comunidades indígenas es el tema de la salud y la seguridad alimentaria. Mi pregunta es, en la experiencia que tienes desde la Defensoría y ahora como ex asesora también de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, ¿cómo se puede, o digamos, en qué ejemplos podríamos visibilizar el impacto significativo en la salud y el acceso a alimentos de estas poblaciones vulnerables? Muchas gracias, Alexa. Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quisiera agradecer en verdad la invitación y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Con relación a tu pregunta, Alexa, yo lo que primero que quisiera resaltar es que el cambio climático nos va a impactar gravemente. Es decir, el impacto a la humanidad va a ser de tal gravedad que podría incluso desaparecer nuestra especie. Y creo que eso es algo que tenemos que tratar de interiorizarlo, es decir, el cambio climático nos puede destruir completamente. Creo que uno de los, un segundo aspecto que quisiera señalar es que lamentablemente va a haber una travesía terrible para la humanidad en la cual en esa travesía los primeros que van a sufrir y van a estar muy limitados de adaptarse y de sobrevivir a los cambios dramáticos, van a ser precisamente los grupos de poblaciones más vulnerables del planeta. Entre esos grupos vulnerables están desde luego las poblaciones indígenas del mundo. Y cuando hablamos de poblaciones indígenas, sí ponemos un ejemplo de grupos poblacionales muy numerosos. Por ejemplo, en el Perú existen 55 pueblos indígenas, son más de 4 millones de personas. En realidad, dependiendo del enfoque de cómo se los identifique a los pueblos indígenas, podemos estar ante una cantidad actual, por ejemplo, de entre 6 a 6.5 millones de personas con ascendencia indígena. Entonces, tampoco pensemos que la población indígena en sí son minorías, como a veces se dice, porque dependiendo de los territorios, en ciertos territorios son la mayoría de la población. Y no son dependiendo de las circunstancias, existen desde luego otros grupos poblacionales que también van a estar seriamente afectados y van a tener dificultades para adaptarse y también para ser protegidos frente al Estado. Y ¿cuáles son dos problemas graves que existen, digamos, a nivel estructural? Por un lado está que en esta zona del mundo, en América, especialmente en América Latina, somos la zona del mundo más desigual del planeta. Es decir, la desigualdad social, desde luego, fruto de una desigualdad política tremenda, va a generar también sus secuelas con relación a la protección de grupos vulnerables, de poblaciones vulnerables ante el cambio climático. Hago aquí un paréntesis para decir el cambio climático no es algo de futuro, sino, como ya lo dijiste, Alexa, estamos ya dentro de un proceso de cambio climático, ya estamos viviendo y algunas poblaciones sufriendo esos impactos, pero esto va cada día a empeorar. Entonces, esa desigualdad social, que es un problema estructural, va a generar problemas graves de vulneraciones de derechos humanos, especialmente
hacia las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas. ¿Y qué pasa en los territorios indígenas? Hay una desprotección total en materia de servicios públicos, en materia de, en general, cualquier situación, cualquier política pública que se quiera efectivizar, en este país la precariedad del Estado, la precariedad de la administración pública es tan grande que en verdad muchas de las políticas públicas son buenas en teoría, son buenas en la ley, en el reglamento, en las normas que salen en el peruano, pero no llegan al territorio, es decir, la gente no recibe algo concreto en materia de protección. Entonces prácticamente hay una desprotección. A veces me preocupo porque creo que sueno demasiado negativa, pero cuando me han pedido hablar sobre cambio climático, la verdad he tenido sentimientos encontrados todos estos días, porque, claro, me preocupa ser muy negativa, pero tampoco quisiera caer en lo que a veces suele pasar con el cerebro humano. Es decir, últimamente, a pesar de que yo soy abogada, me he interesado en escuchar más bien a los, digamos, a los neurocientíficos, y al parecer tenemos como humanidad, ¿no? El cerebro humano, nuestra especie, tiene una suerte, digamos, de resistencia a aceptar la realidad, ¿no? Nuestro cerebro más bien es proclive a pensar de que no nos va a pasar nada grave, y nuestro cerebro, al parecer, es proclive a evadir la realidad. Vuelvo al tema, y con eso cierro esta parte. Disculpa, Alexa, creo que me he extendido más allá de lo que estaba previsto para esta pregunta, pero es que como es la primera pregunta, no quisiera hablar solo del tema del riesgo de los pueblos indígenas, sino de todo un contexto mucho más amplio, pero donde efectivamente los pueblos indígenas son la población, una de las poblaciones más vulnerables al cambio climático. Y no pensemos que los pueblos indígenas están solamente en las zonas más alejadas del país. Hay aproximadamente el 45% de la población indígena vive en las zonas urbanas. Y además, en nuestro país, la pobreza extrema y la pobreza tienen nombre y apellido indígena. Por eso es que ya sea que vivan en las ciudades, o sea que vivan en las zonas rurales, en el campo o en las zonas más recónditas de la Amazonía, son estas poblaciones, inclusive aquí en el centro de Lima, la comunidad de Cantal, son estas las poblaciones que tienen menos posibilidades, menos recursos y están más desprotegidas frente a la sistemática vulneración de derechos humanos que genera el cambio climático. Gracias. Sí, me quedé con esta idea de precariedad que mencionaste y quería hacerte una pregunta, Ramiro, y era un poco basado en tu experiencia. Como estábamos hablando, el impacto del cambio climático tiene se traduce en problemas hacia la salud, hacia la seguridad alimentaria, como lo explicaba Alicia, no solo en comunidades rurales, sino también dentro de las zonas urbanas, ¿no es cierto? Y Ramiro, tú tuviste la oportunidad, y, digamos, para centrar mejor el tema, y uno de los impactos, ¿no es cierto?, se deja ver en la proliferación de enfermedades infecciosas. De hecho, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático dice que las enfermedades infecciosas es un efecto directo del cambio climático. Y Ramiro estuvo cubriendo el año pasado, recuerdo, hiciste algunas publicaciones sobre el impacto que tuvo el dengue. Y estuviste en comunidades en Piura, pero también aquí en Lima. Entonces, quería que cuentes un poco la experiencia de cómo viste esta situación y cómo es para estas poblaciones enfrentar una enfermedad como esta, ¿no?, tan crítica. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera decir es que, de cierto modo, estoy cumpliendo
un pequeño sueño que tenía, que era alguna vez hablar de cambio climático y derechos humanos, ¿no? Dije, por fin, ¿no? Por fin me toca. Porque siempre he creído que hay un vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente, porque creo que son de las más nobles creaciones de la humanidad. Los derechos humanos es de lo más noble que se pueda haber inventado como especie, que podamos haber inventado como especie, y la preocupación por el medio ambiente también es algo noble que nos va a rescatar, salvar, espero que a tiempo, de una catástrofe que cada vez está más cerca. Pero para tomar lo que comentaba Alexa, fíjense ustedes, cuando yo enseño sobre estos temas acá o en otros lugares, siempre digo lo siguiente, que creo que es algo muy importante, ¿no? El problema ambiental o el problema climático no es una idea, es una experiencia, ¿ya? Es algo que te está pasando a ti. No está pasando en el aire, no le está pasando solo al clima o la ciudad en abstracto, te está pasando a ti. Por ejemplo, ¿no? Las alteraciones climáticas que hay en Lima las estamos sufriendo todos, ¿no? Más frío, más calor, humedad. Y en el caso del dengue, lo que pasó fue que, ustedes recordarán que hubo una epidemia, ¿no? Que causó por lo menos 300 muertos. Bueno, yo me quedé en 300 muertos cuando publicamos el reportaje, pero después fueron más, y después ha seguido habiendo más muertos y afectados. No sé si, por ejemplo, a alguno de los presentes le dio dengue o a alguno de sus familiares. Y esto tiene que ver algo con lo que decía Alicia, ¿no? No hay forma de defender los derechos humanos si no defiendes el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud. ¿Qué es lo que pasaba con el dengue? Los médicos te explicaban, y seguramente si alguno de ustedes lo consulta le van a decir lo mismo, que a medida que aumenta el calor, los transmisores del dengue, en este caso es el Aedes aegypti, que es el vector, es una especie de mosquito pernicioso que además transmite también otras enfermedades como el Zika y la fiebre amarilla, se reproduce más rápido. Entonces, como se reproduce más rápido, es más difícil controlarlo. Entonces, lo que había pasado en ese momento en el Perú en general era que había como alteraciones de calor, olas de calor, no tan intensas como las de Europa, pero no sé si ustedes se acuerdan que en el verano del año pasado estábamos en junio y todavía hacía calor. Yo recuerdo que para reportear esa historia fuimos a una zona de Caraballo y hacía un calor de 20 y tantos grados, que no es un calor muy fuerte, pero para esa época era extraño. Entonces, cuando eso ocurre, ¿no? La proliferación de la Aedes aegypti, un mosquito así pernicioso, pesado, que está en los envases de agua que uno no tapa, donde a veces pone flores, donde a veces, por ejemplo, nos dimos cuenta que se ponía la planta del bambú en algunas zonas pobres porque decían que traía suerte, ¿no? Ahí crecía, y no crecía, ahí proliferaba la larva del dengue. Venía el malvado mosquito, en realidad la mosquita hembra, ponía la larva ahí y la gente se comenzaba a contaminar. Ese es un ejemplo muy claro de cómo hay un vínculo entre derechos humanos y cambio climático, porque es el cambio climático el que está afectando, insisto, tu vida, la vida de cualquiera de nosotros, y está vulnerando tu derecho a la salud. Y si el Estado y los propios ciudadanos no somos mínimamente conscientes de eso, si pensamos que es un problema lejano, que no está acá todavía, no estamos entendiendo lo que nos pasa. Entonces, el derecho a la salud se ve afectado por el cambio climático, no solo allí. Años atrás, en la época del gobierno de Ollanta, recuerdan que hubo una epidemia del Zika, lo mismo. Entrevisté al ministro de Salud y me dijo más o menos lo mismo que me dijeron los médicos el año pasado. El mosquito se reproduce más rápido por el calor. Cualquier pandemia, epidemia, incluida la del coronavirus, tiene que ver con ese problema. Y más de una vez, a propósito del título de la conversación, que es Retos y Soluciones Globales, más de una vez lo han dicho los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud o de las propias Naciones Unidas, el secretario general lo ha dicho una vez. Hay un vínculo
entre salud ambiental, salud humana y salud animal. El problema es que no tenemos ese chip en la cabeza. Cuando nos hablan de salud, nosotros pensamos que es nuestra salud. Pero en realidad cuando se afecta el ecosistema, cuando el ecosistema de algún modo se enferma, está con fiebre, digamos, se calienta demasiado, nos afectamos nosotros, se afectan los animales, ¿no? Y en general los seres vivos sufren un impacto que es consecuencia del deterioro ambiental y la crisis climática. Un ejemplo, no está en el reportaje, pero lo empiezo a asociar, ¿no? La gripe aviar ha sido transmitida a los humanos, ¿no? ¿De dónde vinieron el nuevo coronavirus? ¿De dónde vino, perdón? Vino de probablemente una especie de murciélago o el pangolín, un animal asiático. Ahora estamos con el tema de la viruela del mono. Mientras más avancemos sobre el territorio silvestre, según EcoHealth Alliance, una organización mundial que ve estos temas, nos esperan ahí cientos de miles, ellos dicen que 1 millón, tal vez es exagerado, pero imagínense que sean únicamente 10.000 virus, ¿no?, nuevos, frente a los cuales no tenemos defensas. Esa es una vinculación directa, un efecto concreto de la crisis climática sobre los derechos humanos de la persona, que Alicia no me dejará mentir, son derechos humanos de tercera generación. Los primeros derechos humanos eran civiles políticos, los segundos eran económicos y sociales. La tercera generación incluye al derecho a un ambiente sano. Ese derecho está siendo vulnerado, está siendo puesto en riesgo por la crisis climática y el problema es que ni los gobernantes, y seamos honestos, nosotros mismos tampoco, tenemos el chip. Pensamos de otra manera, pensamos que esto está lejos, no está lejos, ya está acá. En mi siguiente intervención probablemente puedo comentar qué pasó con la papa en Huancavelica afectada por el cambio climático, por ejemplo, que vulnera en ese caso el derecho a la alimentación. Pero no sé si estoy con el tiempo ya. Sí, ¿no? ¿Me excedí? Ya. Pero sí quisiera, no que nos asustemos, pero que en realidad el derecho a la salud está directamente vinculado al cambio climático y así como este ejemplo del dengue, hay un montón más, y como la malaria, por ejemplo, que también se extendió. Solamente un datito más. En esa epidemia de dengue que hubo el año pasado acá, empecé a revisar cifras, habían encontrado casos de dengue en Croacia, donde nunca había habido. País europeo, la costa dálmata, ¿no? El antiguo país del este. Bueno, seguiremos conversando. Sí, y un poco siguiendo en la línea de lo que decía Ramiro, ¿no? La proliferación de nuevas enfermedades, ¿no? Está relacionado también con la deforestación de los bosques, la afectación de ecosistemas, ¿no? Y si nos ponemos a pensar quiénes son los principales protectores de los bosques o quiénes son los más efectivos protegiendo los bosques, son las comunidades indígenas, ¿no? Hay varios estudios científicos, ¿no?, que prueban que el 80% de los territorios indígenas están bien protegidos y sus árboles están en pie gracias a las comunidades, ¿no? Lo grave es que por proteger estos territorios, muchos de ellos están siendo asesinados, ¿no? Entonces, pensemos, estos bosques, todos necesitamos estos bosques en esta lucha contra el cambio climático porque son clave para atrapar el carbono, ¿no? Sin embargo, quienes están defendiendo estos bosques para todos nosotros, los están matando. Y uno se pregunta, pero claro, ¿por qué están matando tantos y qué está haciendo el Estado para lograr evitar este problema? Y esa es mi pregunta, Alicia, ¿no? ¿Por qué es que siguen matando a tantos defensores y líderes indígenas? Y se habla desde el Estado, sí, que hay protocolos que no llegaron a defenderlos a tiempo. Y eso que no estoy trayendo a colación, el tema de la impunidad detrás de todos esos asesinatos, porque hay que preguntarse cuántos están en la cárcel, ¿no? Ninguno. Alexa, tu pregunta en verdad amerita ir, yo creo que por 3 partes, ¿no? Primero, efectivamente, nuestro país tiene diversos territorios desde donde salen los recursos naturales que utiliza el mundo. O sea, hay zonas donde sale el cobre que va a diversas partes del planeta, salen recursos de la Amazonía
que entran a circuitos del mercado, ¿no? Donde además este mercado genera una presión muy fuerte sobre los territorios debido a los precios, por ejemplo, los precios de ciertos recursos como el oro o incluso hasta productos que se obtienen de partes de animales que llevados a otras zonas del mundo, no sé, pues en Asia le dan un valor espiritual, un valor afrodisíaco, y resulta que puede ser que, no sé, pues una determinada especie de rana va a ser extinta porque en otra parte del mundo consideran que esa rana sirve para curar todo tipo de enfermedad. Entonces, ya sea que sea el oro o, no sé, pues la rana, el consumo de estos recursos naturales sin mayor responsabilidad y sin mayor conciencia y sensibilidad por el sacrificio humano, el sacrificio del medio ambiente y el sacrificio de nuestra propia especie, esa falta de conciencia nos está llevando a una situación no solamente de degradación ambiental, sino que también esto contribuye al cambio climático. Por ejemplo, la deforestación de los bosques directamente contribuye al cambio climático. Pero yendo al tema de seguridad, claro, cada vez hay más líderes y lideresas indígenas amenazados, criminalizados o asesinados porque son personas o son organizaciones muchas veces también o comunidades que defienden sus recursos naturales. Defienden lo que está en su territorio. Defienden además con un conocimiento, con el conocimiento de ser quienes han vivido de manera ancestral allí y que conocen cómo cuidar esos recursos y cómo aprovecharlos de manera razonable. Cómo aprovecharlos de manera inteligente, ¿no? Sin embargo, el planeta exige y demanda esos recursos. Y el consumidor o la consumidora no escatima en pagar lo que haya que pagar. Ahorramos, ¿no? Ahorramos, nos endeudamos, sacamos tarjetas de crédito para poder consumir y consumir y consumir hasta donde no se pueda más. Entonces, el círculo es un círculo muy complejo que hace prácticamente que la presión contra los territorios y contra los líderes y lideresas que protegen esos territorios sea cada vez mayor. Entonces, hay un contexto ahí en el mercado de esos recursos naturales, y por otro lado está que los estados, como el Estado peruano, tienen en verdad poca capacidad de impedir que se generen estas vulneraciones de derechos humanos. Hay grupos de trabajo, hay normas, hay incluso funcionarios muy bien intencionados, hay esfuerzo y lamentablemente también hay pocos recursos que se asignan para la protección de las personas amenazadas. Entonces, lo que hay en la práctica es en el territorio hay indefensión. Y cuando hay un hecho, hay un asesinato o hay una amenaza, existen pocas posibilidades de protección real. Entonces hay impunidad. Y como hay impunidad, se repite una y otra vez. Lamentablemente, todos los años estamos contando cada vez más amenazas y más asesinatos. Para no cerrar mis comentarios ahí, yo quisiera señalar que es muy importante que como consumidores, si tengamos entremos en una lógica de consumo mucho más responsable, porque todo lo que consumimos sale de alguna parte y genera un impacto grave. Todo lo que consumimos. Entonces,
Lo que estamos haciendo hasta ahora ya va más o menos 40, 50 años de dación de normas ambientales, ¿no? O sea, en el mundo hay muchas normas ambientales y ahora también normas sobre el tema de cambio climático, y hay información que fluye en los foros, en las redes sociales, hay información. Entonces ya no podemos decir que no sabemos, sí tenemos algo de información, pero tal vez el siguiente paso tiene que ser, y allí los científicos también tendrán que crear las fórmulas para interiorizar y cambiar de hábitos, porque donde hay una mayor resistencia es en el cambio de hábitos. Mientras en el mundo se siga comprando oro con desesperación, en Madre de Dios se va a seguir virtiendo mercurio y va a seguir habiendo una grave contaminación y una destrucción terrible de la Amazonía. Entonces, sí hay, por un lado, que exigir, obviamente, a los gobiernos una serie de cambios, pero también es cierto de que, en verdad, como especie humana, y aquí acabo de ver el título del evento, ¿no?, que dice el valor de la humanidad. Y que creo que una de las cosas bien retadoras para nuestra especie es que nos demos a nosotros mismos tal valor que podamos realmente cambiar de hábitos, ¿no? Y eso nos lleve, digamos, a otro estadio, porque hasta ahora prácticamente el esquema en el que el mundo está operando, la dación de normas, la dación de una serie hemos construido una serie de estructuras, digamos, grandes esfuerzos, pero ya empieza a haber debate también sobre si todo esto que hemos construido en los últimos, no sé, 100 años, desde que además se ha fortalecido todo el sistema internacional de las Naciones Unidas y la aprobación de tantos tratados, normas, leyes. Ahora ya tenemos la directiva de la directiva, ¿no? Pero el cambio es muy lento, ¿no? Y los resultados no llegan al territorio. Por tanto, precisamente por eso es que las personas no llegan a tener ni servicios, ni protección, y estamos ciertamente en un estadio donde sí se tiene que hacer una mayor reflexión sobre cuáles serían las nuevas estrategias, porque lo que estamos haciendo no es suficiente. Y justamente hablando de estrategias, creo que una palabra clave aquí es la palabra adaptación, ¿no? Y es qué están haciendo los estados, qué están haciendo los países, qué está haciendo el Estado peruano para poder adaptarnos, ¿no? Entonces, Ramiro, yo lo que te quería preguntar es, tú estuviste en Huancavelica cubriendo el caso de una comunidad y los impactos que tuvo sus cosechas por las heladas y el cambio en el clima, cómo los ha afectado, ¿no? Digamos, una comunidad como esta puede adaptarse o qué necesita para adaptarse y poder salir adelante. Sí, la historia es así, ¿no? Un alimento tan vital, tan común entre nosotros como la papa, ¿no?, está comenzando a ser afectada por el cambio climático. ¿Cómo? Supongo que acá algunas personas, alguien es de la sierra acá, alguien es de Huancavelica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? La papa tiene pisos ecológicos donde es sembrada, ¿ok? También puede sembrarse ocasionalmente en la costa, pero se siembra más o menos entre los 2.800 metros hasta casi los 4.000. Pero son distintos tipos de papa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando empieza a hacer más calor? Hay papas que son para determinado piso ecológico y que ya no se pueden sembrar ahí porque empiezan a caerles, ¿no?, plagas que antes estaban más abajo, ¿no?, y empiezan a migrar a otras partes precisamente porque hace calor. Es decir, una plaga, un mosquito que estaba a determinada altura, porque hacía un cierto calor, se ha calentado tanto el clima que empiezan a migrar a partes altas y empiezan a afectarse los cultivos de papa. Y lo que pasó concretamente en una comunidad, si eres de Huancavelica tal vez la conozcas, que se llama Castillapata, que está más o menos cerca de la capital, también llamada Huancavelica, como saben,
es que empezaron a venir, empezó a ocurrir esto, esta migración de plagas a partes más altas, a los almacenes, por ejemplo. Pero algo peor, también consecuencia del cambio climático, y es que comenzó a haber heladas fuera de temporada. Quienes son de la sierra o han estado ahí varias veces sabrán que las heladas vienen más o menos entre junio hasta agosto. Esta es una época helada, por ejemplo, todavía. Más propiamente entre julio y agosto. Pero resulta que, creo que fue el año 2007, está consignado en la historia, hubo una helada en febrero. Entonces, hay una papa que resiste la helada. Es una especie de papa, ustedes, no sé, una variedad de papa, no sé si saben que en el Perú son cerca de 4.000, nada menos, ¿no? Entonces hay variedades de papa que resisten la helada, pero otras no. Entonces las que estaban sembradas en esa época se murieron, pero así en masa. Hubo literal hambruna en Huancavelica. ¿Cómo controlas eso? ¿No? Cuando el clima ya te empieza a jugar feo, ¿no? Cuando ya no tienes forma de preverlo. Yo recuerdo haber hablado con las personas mayores de la comunidad, un señor de 80 años que estaba tirando pico todavía, completamente en forma, y él me decía que años atrás, él sabía cuándo eran las heladas, él sabía cuando el clima cambiaba, ahora no. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Los científicos del Centro Internacional de la Papa que queda en La Molina, y no es por uso que esté en el Perú, porque como ustedes saben, el Perú es uno de los lugares de donde se considera que la papa es originaria, ¿no? Están tratando de adaptarse a estos cambios, produciendo vía la genética variedades de papa que resistan la helada, que sean capaces de soportar estas alteraciones climáticas. Pero el problema es muy complicado, porque no es solo la helada, es la movilización, la movilidad de plagas que antes estaban en partes más bajas, ¿no? Anudando esto con lo que comentábamos hace un rato, esto es una afectación al derecho a la alimentación, nuevamente, ¿no? El cambio climático no está en el aire, no está en el debate de ideas, está en tu propia experiencia. Y lo que dice Alicia me parece muy pertinente, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, a ver, pregunto, ¿no? Ahí lo pregunto acá, ¿cuántos de ustedes vienen a la universidad en bicicleta, por ejemplo? Nadie. Ahí. Y siempre les digo, bueno, que viene en bicicleta 5 puntos más en el promedio final, nadie. Bueno, pero por ejemplo, moverse en bicicleta, cosa que yo hago en las mañanas, ¿no? Alex es testigo, es algo, tu pequeña contribución, pues, al cambio de hábito del que está hablando Alicia. El no comer tantas carnes rojas, que te meten en un problemón. ¿Saben por qué las carnes rojas tienen que ver con el cambio climático? Porque la respiración de los seres vivos en general, pero la de las vacas en particular, produce metano, que es un gas de efecto invernadero muy fuerte. No solo eso, sino que para criar vacas a veces en la Amazonía se tumba bosque. Y cuando tumbas bosque, pierdes la oportunidad de que el bosque capture carbono. Entonces, es muy complicado. O sea, estamos hablando acá hoy a las 5 de la tarde en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en este encuentro, de cosas que tendríamos que hacer todos nosotros. Ya, si no quieres andar en bicicleta, camina. Acá hay gente que va a comprar pan en su 4x4, yo los he visto, ¿no? Y encima me meten el carro en la ciclovía, ¿no? No, pues, ¿no? Y no cambiemos de dieta, compremos un montón de chatarra, ¿no? O sea, nuestra vida se tendría que transformar si queremos luchar contra el cambio climático en serio y si queremos defender los derechos humanos en serio. Es muy difícil, ¿eh? A ver, anda en bicicleta, camina, cambia tu dieta, ¿no? Solo un detalle más, que ya lo podemos vincular con las autoridades políticas. No sé si ustedes se acuerdan del alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, ¿no? Manuel Velarde, cuya campaña para mí fue hasta un poco ridícula, porque decían que todo estaba en la ceja, porque el tipo era cejón. ¿Qué es eso, no? Pero resulta que cuando llega a la alcaldía se toma en serio el asunto ambiental. Hace más ciclovías, hace un día sin auto. La gente lo quería revocar. A mí me pasaron un planillón, yo viví en San Isidro en esa época. Y me acuerdo que se presentó públicamente y un montón de gente con sus ollas ahí para que el tipo se vaya. Se lo tomó en serio. ¿Por qué las autoridades no quieren
tomar decisiones ambientales, porque es impopular. Es impopular que te digan que andes en auto. Es impopular que te digan que no comas carne de res. La gente no quiere moverse. En general nos es muy difícil. Necesitamos una transformación personal, social y política. Y eso cuesta. Como dice Alicia, cambio de hábito es fundamental. Pero en el Perú, quienes cambian de hábito son los curas, son las monjas, ¿no? Nosotros no. Nos cuesta un montón, pues, seamos francos, pero tiene que hacerse, ¿no? Si uno realmente quiere hacerlo, ¿no? Tiene que tener un compromiso personal, pero también político. Ojo, yo no creo que todas las decisiones individuales cambien las cosas. Hay que exigirle a los políticos. Ustedes saben, cuando viene una elección, qué candidato es el candidato que va a luchar por estos temas. Hay que buscarlos así con lupa. A veces no hay, o a veces dicen que son y no lo son. Y eso no está en nuestro chip tampoco, ¿no? ¿Cuál es el alcalde ambientalista de Lima? ¿Hay alguno? ¿Hay algún candidato? ¿Hubo alguno? Bueno, Velarde se presentó 3%, ¿no? El señor alcalde de Lima en ese momento, la playa artificial es algo ambiental, o sea, ya pues, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, esto necesita un cambio radical en el sentido de ir a las raíces, ¿ya? Estoy agitando un poco las masas, pero me emociono con el tema. Y quiero hablar un poco también de adaptación y políticas públicas y bueno, tenemos un plan de adaptación al cambio climático, Alicia, ¿no? La pregunta es si este plan de adaptación se está implementando, si tiene presupuesto. Y la otra pregunta que me hago es si es que en estas decisiones que se toman sobre políticas, las comunidades vulnerables tienen un espacio para expresar lo que ellas quieran, lo que ellas necesitan, en base a la experiencia que ellas tienen además en territorio, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que más ha avanzado la humanidad es en dar normas, ¿no? Hasta este momento. En el Perú también seguimos esa línea. Tenemos ley de cambio climático, reglamento, plan, hay comisión de alto nivel y también hay incluso un espacio de diálogo con los pueblos indígenas. Y en relación incluso a la participación de las organizaciones indígenas, creo que en ese ámbito ha habido espacios y continúan en verdad abiertos los espacios de participación. No obstante, yo observo tres debilidades fuertes en materia de política pública y en materia ya política en general. Porque, por un lado, están estos espacios donde dialogan las personas que están proclives y a favor de proteger el medio ambiente, pero hay otros espacios de negociación donde es como que tú pintas con una mano y tachas y despintas y en la noche viene alguien y te borra todo lo que tú has pintado de día y te lo borran de noche. ¿Qué quiero decir? Puede ser que el Ministerio del Ambiente esté dialogando con las organizaciones indígenas y tengan acuerdos, pero el mismo día en el Congreso de la República se está aprobando una ley que va a permitir la deforestación de los bosques. De hecho, que lo hicieron este año, la ley conocida como la ley antiforestal, ley que está vigente y que en verdad es una vergüenza total que nuestro país, por un lado, se comprometa a disminuir sus contribuciones al cambio climático, pero por otro lado, el mismo gobierno no haya observado ni se haya opuesto rotundamente a una ley antiforestal. Entonces, en términos, digamos, puede ser que hay ciertos espacios de diálogo, de participación, pero en términos de ejercicio del poder y los impactos que tiene digamos, el abuso de poder, porque en este momento estamos viviendo en el Perú un contexto de abuso de poder. Y en el marco de esa debilidad y precariedad democrática, donde hay una suerte, digamos, de concentración de grupos políticos que están abusando del poder que han logrado, generando una asimetría prácticamente de poder en nuestro país, se están aprobando la ley antiforestal y existe el peligro y vamos a, creo que, ser testigos de leyes en contra del país,
en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República, además de lo que se ha aprobado, hay, por ejemplo, proyectos de ley que están vinculados a la minería ilegal. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que pretende darle un nuevo marco legal favorable a la minería ilegal. Porque lo ilegal puede tener una ley, pero en la práctica seguir siendo parte de un mercado ilegal, de un mercado que genera una serie, digamos, de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, tenemos ese problema en el país, y por otro lado, también en términos ya de la propia capacidad del Estado para poder cumplir, por ejemplo, con los planes, hay que ser conscientes, por ejemplo, de que diversos sectores puede ser que tengan metas y tengan obligaciones que cumplir. Sin embargo, también es cierto de que el sector privado tiene un discurso, pues, en el discurso hay un compromiso a favor del ambiente, a favor de los derechos humanos, pero el sector privado tiene también ciertos, digamos, tiene cierto comportamiento muy cuestionable cuando hablamos de protección del medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. Porque si bien es cierto, en estos tiempos es políticamente incorrecto decir que una empresa está en contra de los derechos o en contra de los, por ejemplo, de los derechos a la participación ciudadana, ninguna empresa en su sano juicio estaría alejada de un discurso a favor de la sostenibilidad. Entonces, en el discurso hoy en día es políticamente correcto y eso es muy extendido. Está además cada reporte de sostenibilidad que saca una empresa con las fotos más bonitas, ¿no? Fotos de indígenas, eso es muy de moda. Pero cuando, por ejemplo, detrás de cámaras se observa los lobbies que hay para ciertos temas. En el Congreso, por ejemplo, hay retrocesos, se han producido retrocesos importantes en materia de protección de los derechos humanos, porque también detrás de cámaras, también las empresas tienen un rol que no necesariamente es el que esté alineado a la sostenibilidad. Entonces, ese es un problema serio. Y claro, las poblaciones vulnerables son las que van a, digamos, sufrir mayores impactos sobre eso. Por ejemplo, ahorita, con relación a ya los cambios que se han dado para temas como la ley forestal y los que ya se pueden producir ahorita con relación a la minería ilegal, eso va a producir más presión sobre los territorios. Eso es inmediato, ¿no? Y lamentablemente instituciones que debieran defender los derechos humanos también se han debilitado en el Perú. La Defensoría del Pueblo ya no es una institución autónoma, ya no es una institución con el suficiente peso político, capacidad técnica, como para poder hacer un contrapeso al abuso del poder. Y así también pasa con otras instituciones. Entonces, hoy en día es muy importante que, desde luego, los consumidores, las consumidoras, la población, realmente asuma yo vuelvo, insisto, a cambios de hábitos también en lo político. Porque la degradación y nuestra precariedad democrática también tiene una directa vinculación con toda la afectación que está sufriendo la población en materia ambiental y en materia de cambio climático. No es posible que un Estado como el Estado peruano, si las principales autoridades están concentradas día a día en evitar la cárcel o concentrar, mantenerse en el puesto, mantenerse en el cargo para sobrevivir políticamente y evitar la cárcel como lo estamos viendo, no es posible que dentro de un contexto así
las políticas públicas sean bien atendidas y sean bien gestionadas. No es posible. Entonces, sí, ojalá que como ciudadanos y ciudadanas podamos afrontar esto de manera más estratégica. Gracias. Nos quedan unos minutitos, creo, para un par de preguntas. ¿Sí? Un par de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los...? Ahí hay una persona. Hola. Listo. Muchas gracias por sus ponencias, me gustaron bastante. Bueno, mi pregunta iba dirigida hacia Alicia. Bueno, habló acerca de las mesas de diálogo. En una oportunidad pude conversar con algunas activistas que son de comunidades shipibas y bueno, me comentaron de que estas mesas de diálogo terminan siendo espacios de confraternidad que muchas veces no llegan a acuerdos muy concretos y por ello también disminuye la participación. Esto también analizándolo entre, digamos, esos diálogos, nos comentaron de que muchas veces no se aprecia el conocimiento cultural que ya tienen y a veces la intervención del Estado suele ser como que muy asistencialista o teniendo en cuenta el discurso médico occidental, cuando muchas veces estas comunidades a veces no utilizan las mismas formas de, digamos, de aplicaciones curativas o el mismo sistema alimentario es distinto. Entonces quería comentar de qué manera el Estado también podría brindar estas soluciones valorando este conocimiento cultural y también teniendo un diálogo que pueda tener muchísimas más propuestas o tal vez representatividad propia de representantes o líderes indígenas, porque sí los hay. El problema es de que estos no llegan al Congreso, o sea, los que llegan al Congreso muchas veces son personas que se encuentran ya en sectores de poder, ¿no? Entonces termina siendo un círculo que no llega a soluciones muy concretas. Muchas gracias. Sí, efectivamente, no todos los espacios de diálogo son espacios donde la población realmente influye en la toma de decisiones. Entonces, sí hay que estar muy vigilantes de eso. Y hay dos elementos que debilitan la capacidad de influir de los líderes o las lideresas, ¿no? O de la población. Es la corrupción, por un lado, porque cuando hay corrupción, los espacios de diálogo se vuelven precisamente como simbólicos. Es para aparentar que estás compartiendo el poder, pero realmente detrás de cámaras la corrupción es el otro circuito que va por... Y otro problema es que también hay una asimetría de poder en relación a la propia capacidad de influir de las organizaciones. Por eso un tema que es importante fortalecer es que todas las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones indígenas necesitan más recursos para tener también más capacidad de influir. Yo me sorprendí, lo digo dato corto, en la conferencia de cambio climático del año pasado, hubieron por lo menos 600 lobistas de empresas que participaron. Entonces, claro, los debates, hay espacios donde tú puedes influir realmente o estás simbólicamente ahí, pero no logras influir. Entonces sí tenemos que ver cómo fortalecer nuestros niveles de influencia desde la ciudadanía. Muchas gracias a todos. Ya no tenemos espacio para más preguntas, pero pueden aquí abordar a los invitados a la salida.